no se nos da al 100%. Pero pues qué bueno que ahorita en este carnaval o paseo de comparsas, así se le llamó hoy, paseo de comparsas, pues ahora sí que se le dio una importancia que requerían, pero gracias a todas las personas que participaron, que estuvieron, y pues al menos en lo que a mí me compete, yo siempre he dicho, se hace con anticipación, se coordina con ganas, con emoción, para que salga precisamente algo bonito, algo hermoso, y le demos el realce que merece nuestro municipio, porque aquí no me luzco yo, no voy a lucir yo como coordinador o porque yo hice esto, no, aquí se luce el municipio y esa papantla que le debemos de dar ese realce que merece ya como municipio. Pero si yo estoy pensando nada más en mí, en cómo voy a lucirme yo, pues entonces ahí estamos mal, porque no es así. Y si alguien conoce también esta ocasión, bueno, vamos a escuchar al amigo Antonio Pérez Malpica, porque también trae parte de su experiencia. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quiero principalmente agradecer al Grupo Cultural José, a Pablo, a la maestra Bere, a Iván, por darme este espacio y hablar sobre esta parte del carnaval. Si bien yo lo voy a tomar de forma breve y de manera práctica, con lo que es mi área como... No, así está bien, así está bien. Lo hablaré de forma breve, que es desde un trasfondo psicológico. Les comento, soy psicólogo y siempre me gusta observar todo lo que sucede alrededor de nuestro contexto. Entonces, desde un punto quiero interpretar esto o verlo desde una perspectiva social y psicológica. Este pequeño trabajo, pequeña descripción, lo dividí en tres partes o en tres actos, por decirlo de esta manera. Como título es el carnaval y el trasfondo psicológico. Primer acto, la máscara. Si bien conocemos que dentro de las costumbres griegas la máscara es representativa justamente para poder interpretar a un individuo. Si lo vemos desde la perspectiva del teatro griego, podemos observar que prácticamente los griegos eran los que se intentaban personificar a otra persona, a alguien más. Era significar desde las tragedias todos estos elementos. Sin embargo, con el paso del tiempo y de la evolución, la máscara ha tomado un significado muy interesante. La primera descripción que podemos decir, y lo más acercado a describir cómo es el uso de la máscara, es de acuerdo a las teorías de la personalidad, o más bien la teoría de los humores de Hipócrates, que vemos justamente cómo a través del humor o de los padecimientos se puede expresar ciertas situaciones. Entonces, a lo largo de estas situaciones podemos ver que en el teatro griego principalmente se usaban las máscaras para interpretar. Si lo vemos también desde una parte carnavalesca, observamos que las máscaras es un uso para dar una interpretación de alguien más. Es decir, ¿qué queremos ser nosotros? Por decirlo de esta forma, un alter ego. ¿Cuántas veces no hemos intentado querer disfrazarnos de otra persona o de un personaje o alguien que nos llame la atención? Entonces la máscara lleva a este punto, ocultar, no por decirlo, la personalidad, pero sí significar a alguien que nos dé de cierta manera un valor. Para el segundo acto hablo ya justamente de esta parte de lo que es la fiesta del pueblo, o más bien la fiesta de los marginados. Dentro de toda la historia del carnaval, como lo mencionó el sociólogo Víctor Po, es muy interesante porque se encuentran diferentes definiciones de cómo inicia un carnaval o cómo inicia todo este concepto del carnaval, pero la que más me llamó la atención fue justamente que en un principio los carnavales eran justamente de personas marginadas. Hablamos de mujeres que no estaban tomadas en cuenta dentro de una sociedad, hablábamos de personas pobres, de personas que padecían ciertas situaciones o carencias. Entonces lo que llama la atención, cómo dentro de la locura se genera algo carnavalesco. Hay una historia muy interesante que menciona Michel Foucault, que es el barco de los locos, donde se comprende, o hay una historia donde en la época del medioevo, a todos los locos que estaban en una comunidad, los subían a un barco y se los llevaban. ¿Qué pasaba? No sabían qué es lo que sucedía en ese barco, ¿no? Entonces esto lo tomo como metáfora, porque al final de cuentas el carnaval, es esta fiesta o esta algarabía en donde prácticamente se desconocen o se llegan a limitar los status quo. Funcionan de dos maneras el carnaval. Uno, para unir al pueblo, para desinhibirse, porque es curioso, si lo seguimos de manera tradicional, es curioso que antes de lo que es Semana Santa comienza el carnaval. ¿Por qué creen que sea eso? Entonces hay que ver el trasfondo que hay detrás de todo esto. De cierta manera, en la época
carnaval es una forma de pedir permiso para desinhibirse, para poder justamente entregarse, por decirlo de esta manera, a las pasiones, por decirlo de esta forma. Entonces, esto genera justamente un dato muy interesante de cómo a través del carnaval, en vez de verlo como algo pasional, es donde las personas se pueden desinhibir, donde todas las clases sociales se conjugan en un mismo elemento, en una masa amorfa, ya decía el sociólogo, en donde justamente el rico convive con el pobre, o el pobre convive con el rico. Allá no hay distinciones, no hay clases sociales, y aunque sea por un día o por un momento, comienza toda esta fusión, ¿no? De cierta manera, estos elementos conjugan para que las personas tengan esta motivación para desinhibirse, aunque sea un momento o unas horas, es el momento en donde las personas se desinhiben, donde juegan esta parte de ser alguien más. Aquí hay una reflexión que me gusta poner. De los presentes, ¿quién se ha dado permiso de por lo menos quitarse todas esas prendas sociales o ataduras sociales y adoptar un alter ego? Siempre hemos estado basados en lo que es el reglamento de la moral, y está correcto, pero ¿tendría algo de malo el hecho de quitar esas ataduras sociales? Es como una breve reflexión. Y para ir finalizando, también la cuestión de por qué nos disfrazamos. De cierta manera, el hecho de disfrazarnos o adoptar un alter ego, por decirlo de esta manera, nos da cierta motivación o cierta fuerza. Admiramos a un personaje, nos admiramos o somos, por decirlo de esta manera, fans de ciertos personajes, y eso genera justamente el hecho de poderse vestir. Simbólicamente, uno adopta elementos, por decirlo de esta manera, sobrenaturales o simbolismos que hacen que la persona comience a tener cierto tipo de fuerzas o energías. Entonces, desde la psicología hay algo que se llama muy interesante, que es terapia de choque. A las personas que sufren de ciertas fobias se les indica que se disfracen de su temor. Eso conlleva justamente desde una perspectiva cognitiva, en donde la persona se enfrenta a su miedo no solamente en el hecho de trabajarlo, sino que también adopta esa parte. Entonces, de cierta manera, el hecho de disfrazarse, el hecho justamente de confeccionar el propio traje, es todo un trabajo creativo, no es nada más por me lo compro o algo, o incluso si se compra, no hay problema. El hecho es justamente que la persona, por una vez al año o por una temporada, se sienta libre de todas esas cuestiones de ataduras sociales, y que conlleva justamente a poder, por lo menos, ser él mismo, es decir, adoptar otra personalidad. Entonces, de cierta manera, y concluyendo, el carnaval de cierta manera tiene diferentes aristas que podemos interpretar, podemos investigar, y vaya, podríamos extendernos casi todo un día. Pero la intención es justamente verlo como una celebración en donde el pueblo se organiza. Si bien algo comentaba el maestro Víctor, es que realmente este carnaval me sorprendió, porque a pesar de las inclemencias del ayuntamiento y todas las situaciones, el pueblo no perdió el tiempo y órale, vamos a organizarnos. Entonces es justamente retomar esa parte de cómo a través de la parte de la fiesta del pueblo, cómo el mismo pueblo justamente también comienza a organizarse, y que de cierta manera es un elemento, si lo vemos de esta forma, que ayuda por lo menos a divertirse y entretenerse en una cotidianidad que llegamos a tener. Entonces el carnaval, aunque se celebre por lo menos un día o 2 días, dependiendo de el contexto, el hecho nada más de quitarse por un momento la cotidianidad y ponerse el disfraz que queremos ayuda bastante, pues, para mejorar la salud mental. Prácticamente me podría extender más, pero dado por el tiempo, sería esta parte de mi participación. Bravo. Muchísimas gracias. Psicólogo, y tiene toda la razón. Yo lo viví en algún tiempo allá donde estuve por el estado de Puebla. Algo muy importante que acabo de decir ahorita el sociólogo, el licenciado psicólogo. En el pueblo, por ejemplo, hay un agente municipal nada más ahí en el pueblo, pero quien organiza el carnaval son los muchachos. Y me tocaba esa parte donde ellos iban, decía, maestro, me va a dar permiso, mañana no vengo. Le digo, ¿y eso por qué? Es que vamos a tener reunión para organizar nuestro carnaval. Y se daban ese espacio, se daban ese cariño a su persona, porque los muchachos de secundaria diseñaban su vestido, porque ahí sí se transforman y buscan su vestido ellos,
y se visten de ellas. Y ellos siguen siendo ellos, no es porque ahora sí que vayan a cambiar de género, dijeran por ahí, no. Ellos reafirman, siento yo que reafirman esa masculinidad a través precisamente de la vestimenta que ellos mismos confeccionaron. Y luego decía, maestro, por ahí lo queremos ver en el carnaval. Sí, le digo, bueno, pues son danzas, son sus danzas o sus bailes que llevan ellos, pero le llaman ellos en algunos lugares donde yo estuve, vestidas. Pero refiriéndose a que ellos se van contentos, alegres, felices, y están tomando ellos en cuenta mucho lo que usted dice. El que una vez al año se cambian totalmente y no son ellos, son ellas. Y quienes hacen la fiesta del pueblo, quienes hacen el carnaval del pueblo, son todos ellos, los muchachos, los jóvenes, como pueblo. Y las muchachas casi no participan, ahí no hay muchachas, no hay reina tampoco, nada de eso, ahí todos los niños, muchachos, jóvenes, son quienes hacen la fiesta del carnaval. Ahí se le llaman ellos también la fiesta de la carne, porque ya en la tardecita noche, después de que hicieron su recorrido por todo el pueblo, pues ahora sí que para ellos su fiesta de la carne es la chela por ahí, el tomar bebidas hermosas que conocen y sobre todo disfrutar. Y dicen ellos, es una vez al año, nace el año. Así que ahí está parte de, bien, ya yo hablo de la experiencia, pero acá también la juventud tiene participación. Iván Sousa, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, ofrecerles una disculpa a todos por cuestiones, creo que del ayuntamiento, pues no se contó a tiempo con el sonido. Darle, creo que también la difusión que se merecía este importante evento, porque pues el carnaval no solamente, ya lo dijo el maestro el sociólogo Víctor Pon, no solamente carritos que desfilan, sino que tiene una historia, ¿no? El saber por qué el carnaval y el por qué se hace en tal fecha, ¿no? Que bueno, en un inicio era antes de Semana Santa, pero pues ahorita con todo esto, de los ajetreos, pandemia, ya saben que ha cambiado mucho. Agradezco infinitamente también la asistencia y participación de la reina del carnaval del 2005, Ana Didier Nava, que está aquí presente. ¡Bravo! ¿De qué año es? 2005. 2005. Hace 17 años. Qué bueno, no importa, era los años ya. Imagínate cuando empezó el carnaval, no te preocupes de los años. Exactamente. Me contaba el sociólogo Víctor Bo que el carnaval aquí en Papantla tiene el antecedente viene desde los años 30, cuando llegan a sentarse familias ricas aquí en la ciudad, en aquel entonces un pueblo. Y pues ya en el 50-60 cuando ya se empiezan a hacer este tipo de desfiles con carros alegóricos, sencillos obviamente, pero en aquel entonces la fiesta, así como lo estuvimos mencionando estas semanas, la fiesta la hizo el pueblo, porque en aquel entonces no se contaba también con el apoyo del ayuntamiento. Yo creo que pues era muy obvio, no era una nueva festividad que venía a implementarse y pues llegó para quedarse, quien dice. Ok, en México la celebración del carnaval goza de una riqueza cultural. Cada región se distingue por tener sus propias actividades, como el carnaval de Veracruz, el que pues también se supone que empezaba en febrero, pero también por pandemia este año se hizo en julio. Tuvimos como reyes del carnaval de Veracruz a la influencer Yeri Mua y a su novio Brian Villegas, que es un empresario. Esto se viene realizando desde la época colonial y que hoy por hoy es de los carnavales más importantes de todo el país. Estamos hablando del carnaval de Veracruz. Esto por debajo del de Mazatlán, Sinaloa. El carnaval de Veracruz fue reinaugurado en el año de 1925. Cabe mencionar que en aquel entonces pues, el lugar era pues, muy vetado por la sociedad porque era algo nuevo, se veía algo que pues, mucha gente en aquel entonces era muy arraigada a la religión y pues lo veía como algo malo, algo así como decía el maestro Víctor, que lo tachaban de herejía por las cosas que se enseñaban ahí. Y justamente es aquí en el carnaval de Veracruz donde nace esto de la quema de mal humor, en la que se incineran, pues lo bien sabemos, personas o gente que pues no es bien apreciada o bien, bien mirada por el público. Esto con el objetivo de ahuyentarlos y pues desde luego darle un buen inicio a las fiestas carnestolendas. Y pues bien, ya entrando aquí en Papantla, las festividades carnestolendas de los totonacas se organizan por dos grupos de danzantes, los huehues y los mulatos.
ha ido evolucionando porque pues, ya hemos visto que ya salen los diablitos, ahora sí como decía el maestro, las vestidas, o sea, salen diferentes grupos ya a bailar, ¿no? Pero en un inicio iniciamos con esto, con los huehues y los mulatos. Y como bien sabemos, pues existen diferentes tipos de huehues, hay demasiados, varían de acuerdo a la zona. Y pues bien, creo que en todo el estado de Veracruz, aparte de su carnaval, uno de los más esperados pues es el de Papantla. Como sabemos, es de los más antiguos también porque literal nace el de Veracruz y a las décadas siguientes ya sale aquí Papantla, el que actualmente conocemos. Pues se realiza en un inicio de marzo o en abril, dependiendo del calendario, de acuerdo a la Semana Santa. Y pues bien, hablar del carnaval de Papantla es hablar de música, bailes, carros alegóricos, infinidad de cosas, pero gracias a esto, que se conjuga de una manera muy padre, podemos decir que se puede disfrutar de diversos eventos artísticos y culturales. Sabemos que Papantla se viste de fiesta en esta época del carnaval, de alegría y sobre todo de color. En la carretera podemos admirar el desfile de comparsas, carros alegóricos y por supuesto que la música no puede faltar. A través de los años ha ido evolucionando la música, hemos tenido de todo un poco a través de estos años y pues bien, y es por ello que al culminar este desfile, pues en algunos casos se hacen bailes o como lo hemos visto recientemente en los conciertos. Tras el inicio del nuevo milenio, el carnaval de Papantla tiene un cambio bastante drástico. Pasa de ser un carnaval en donde únicamente locales hacían presencia a un carnaval donde ahora empresas reconocidas de renombre hacían acto de presencia a través de contingentes o enormes carros alegóricos. ¿Quién no recuerda las participaciones del carro alegórico de la Coca-Cola? De ese mismo que aventaba playeras, pósters o cocas también, balones. La corona. Exactamente. También, ¿no? ¿Cómo olvidar las edecanes y a los strippers? Las edecanes que traen el cabrón. Exactamente, de cerveza Sol y Corona. Había una competencia. Exactamente, que con su sensualidad pues robaban suspiros tanto a hombres y mujeres porque pues eran strippers y edecanes. No olvidemos que precisamente esto le abre las puertas a diferentes bandas de guerra, grupos de bastoneras y academias de bailes foráneas, por mencionar algunas, las de Poza Rica y las de Tuxpan, e inclusive en el 2013 tuvimos a la de Cerro Azul. En la segunda década de los 2000 fuimos testigos de un enorme cambio en los carnavales, comenzando con las 3 ediciones del Carnaval de la Identidad del querido expresidente Jesús Cienfuegos Meraz, donde tuvo como imagen oficial el rostro animado de un volador. Y la elección de los reyes jugó también un papel muy importante, ya que la candidatura de los aspirantes en aquel año a la corona carnestolenta comenzaba con los tradicionales papaquis y boteos estudiantiles. Era toda una guerra, creo que entre escuelas, porque se peleaban y se agarraban. Bien bonito. Y era muy padre. Por estos años pues ya no se ha visto de esa manera, pero yo creo que estaría bien en los próximos se hiciera de esa manera, retomar esta parte, ¿no? De que los carnavales se hagan por boteos y pues ver quién tiene la mejor porra, como en aquel entonces se manejaba. En el 2013 se mandan a pedir unos carros alegóricos, creo que es la única vez que se ha hecho esto, que se mandan a pedir unos enormes carros alegóricos de Veracruz, del puerto. Se trae la guacamaya roja, se trae uno de arlequines y se trae el de México, Vive México, algo así, era de turismo en aquel entonces. Exactamente. Inclusive eran tan grandes que aquí en la vuelta de Tuculama no podían pasar, porque o sea, las calles sabemos que Papantla no están aptas para unas carrozas así enormes. No sé cómo le maniobraron, no sé qué Dios le invocaron, pero lograron pasar esos carros ahí en esa vuelta de Tuculama.